Bienvenido al programa Así lo viví. Hoy vamos a empezar con uno de los primeros programas de 4 que vamos a hacer dedicado a la Semana Santa de Alhaurín el Grande y a aquellas personas que lo vivieron en primera persona, el paso y las representaciones en Alhaurín el Grande. Este espacio se va a llamar Latido de Pasión y hoy tenemos con nosotros a Antonia Serrano Rueda. Esta mujer hace tiempo que vive en Málaga, pero ella es de Alhaurín el Grande y ha estado vinculada a la Cofradía de la Santa Veracruz. Ella hizo un personaje cuando tan solo tenía 15 años y en este personaje es de lo que queremos hablar, porque no fue uno, fue dos los que ella hizo, y vamos a conocer cómo era aquella Semana Santa de hace 55 años. Hace ya muchos años y era bastante diferente a lo que hoy la vivimos, sobre todo los jóvenes. Esta mujer tiene 70 años, vive en Málaga, es madre de 3 hijos y es la tercera de 5 hermanos. Y vamos a empezar a conocer esa Semana Santa de la Cofradía de la Santa Veracruz hace 55 años. ¿Cómo estamos, Antonia? Hola, encantada de estar aquí, muy bien. Me alegro mucho. Cuéntame esos 15 años, ¿quién contactó contigo? ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo? Pues el primer contacto mío fue a través de Antonio Gallego García, el señor, como todo el mundo lo conocemos en el pueblo, Antonio el Señor. Teníamos amistad por los padres, sus padres y mi madre pues eran familia y él venía a casa de una tía suya que vivía al lado de donde vivían mis padres y en verano pues se ponían allí a tomar el fresco y demás y de ahí surgió la amistad y sus manos para llevarme a la cofradía porque él entonces ya se vestía de Cristo y yo le comenté que a mí me hubiese gustado en algún momento de ser María Magdalena y entonces pues ahí empecé yo mi trayectoria profesional. Antonio Gallego se vistió en esa primera parte cuando tú lo conociste, que mucha gente no sabe, sí. Pero fue una primera parte y una segunda tuvo Antonio. Exactamente. ¿Y tú con él? Él hacía la cena, el emprendimiento y después la calle, la calle. Y después la crucifixión la hacía Paco Cabrera. El primer año que nos vestimos, cuando yo tenía 15 años, llovió, porque eso de llover en Semana Santa no es de ahora. Hace ya muchos años que en Semana Santa llueve. Y aquel año llovió y la procesión se encerró en la iglesia del pueblo, en la Plaza Baja. Y ya está, y ahí terminó toda la Semana Santa. Después, al año siguiente, ya me vestí otra vez de Magdalena y ya pues se hizo todo el recorrido, pero igualmente. Antonio hacía la cena y Paco hacía la crucifixión. Ya hubo una segunda etapa tuya con él, que tú hacías el papel de Virgen, que lo hiciste otros 2 años. ¿Cómo fue esa etapa? Pues muy bien. ¿Por qué de Magdalena Virgen? ¿Cómo? Pues por comentario también que yo le hice a él y entonces pues él siempre me ha llevado de la mano y a través de él pues surgió el papel. ¿Ya él hacía Cristo en aquella época cuando tú eras virgen? Sí, y cuando Magdalena también. Era la primera etapa. Sí. Vale. Antonia, en la Semana Santa de Alhaurín el Grande, mucha gente joven y sobre todo piensa que la Semana Santa siempre ha sido miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué va? Cuéntanos cómo era esa Semana Santa hace 55 años. Era Jueves Santo y Viernes Santo. Bueno, también recuerdo que estaba el Domingo de Ramos, que venía el Señor de la Agonía hasta la iglesia del pueblo y después el Domingo de Resurrección lo llevaban para arriba a su iglesia. ¿Cómo se representaba en el atrio del convento un Jueves Santo que después salía la procesión? ¿Cómo era aquello? ¿Había decorado? No, el decorado era silla y la gente sentada en la silla, mirando el espectáculo. No había más, no había nada. Y bueno, y la cabina donde estaba el doblaje, nada. El doblaje en aquella época, porque siempre ha estado en la cofradía. Sí. Ha sido un sello de identidad. Sí, sí. ¿Quién participaba en aquella época? Bueno, pues la Virgen era Josefita, la de la farmacia. Maravillosa. Sí. Juan González, Gerardo del Valle también estaba, Maribel. Maribel Macías. Sí, no sé si me queda alguien en el tintero, pero si no me acuerdo de alguien que me perdone, pero que he mencionado los que más o menos yo tengo más presentes. ¿Y los ensayos con qué tiempo? Bueno, estamos hablando del miércoles cuando se hacía la cena. ¿Qué cuadro había? Porque ahora hay muchos cuadros, despedida de la madre, arrepentimiento de Magdalena, hay muchos cuadros, pero en aquella época tuya, ¿qué cuadro había? Bueno, el despedirse de la madre sí lo tenía ya incluido cuando yo hice de Virgen, porque tengo una foto hecha en las escaleras. Estoy yo más alta y Antonio más bajo, pero bueno, es un despido de
Sí. Muy poquita cosa, Sí. nada relevante. ¿Y existía Isaac? ¿Cómo era? Sí, aquellos cuadros? el paso de Isaac se hacía el Jueves Santo. Ujú. La Santa Cena También y la despedida. y la despedida, el lavamiento de los pies, también, eso se hacía el Jueves Santo. Y el prendimiento, porque era cuando lo apresaban. Exactamente, del Jueves Santo, sí, sí. Después de ahí era seguido la procesión. ¿Cómo era después de aquello, Bueno, de aquel acto? después ya nos metíamos en la iglesia, ya se organizaba la procesión, que era Diego Perrilla, el que estaba allí, y el Galiano, los dos. Ujú. Y la procesión se hacía con el Cristo como la conocemos ahora, pero de día. Exactamente, Se sí, hacía a después, a continuación. las 6 de la tarde se hacía. Ujú. ¿Esos ensayos qué tiempo duraba para preparar a los jóvenes en aquella época? Bueno, lo que se ensayaba más era lo de la crucifixión, porque lo de la cena en definitiva no tenía tampoco mucha relevancia, pero lo de la cena, lo de la crucifixión sí, y estábamos hasta meses, 3 y 4 meses ensayando. ¿Quién era el director en aquella época de los ensayos? Diego Perrilla. El que llevaba el grupo de Sí, Semana sí, Santa. él estaba allí todas las noches, él y Galeano, los dos. Cuando se vestían en aquella época las niñas, porque hoy tiene un estilo de vestirse, en aquella época otro, ¿quién vestía a esas niñas? Pues en casa de María Gómez, en la calle Las Piedras, allí nos vestíamos. ¿Y quién le ponía su paño, esos alfileres, ese manto que era pesado? María Gómez. María Gómez era la que vestía. También tengo que decir que se esmeraba muchísimo con la Virgen. Las demás éramos como un segundo plano. Vale. O por lo menos así lo vivía yo. Ujú. Sí, claro, es que es un personaje en aquel, y hoy igual, muy Sí, central, hoy y en aquella época. Vamos a ver, Antonio, cuando tú pasas estos ensayos y estas procesiones y ya terminas, en aquella época yo sé que había parejas, chicas que tenían sus novios, sus parejas, y no querían que participara en la Semana Santa. ¿Tú en aquella época ya estabas con Juan? ¿Tú ya tenías pareja? Cuando tenía 15 años, lógicamente no, porque yo a Juan lo conocí cuando yo tenía 19 años. Entonces, pero sí ya era novia suya cuando me vestí con Antonio, que hice de virgen, y bueno, él me dijo que un año me lo permitía, más no. Pero vamos, sin problema. ¿Qué cuadro de los que tú te vestías, porque ya nos has explicado el Jueves Santo cómo era, y el Viernes Santo es muy parecido, era Sí. por la noche, después salía sepulcro, imagino que, Sí. que se respeta esos cuadros. De esa época del Viernes Santo, ¿qué es lo que a ti más te conmovía? ¿Qué te hacía más vibrar cuando tú estabas allí? Yo la crucifixión, cuando lo bajaban de la cruz y te lo entregaban y te lo ponían en su brazo, eso era conmovedor. ¿Y la calle cómo se vivía? La procesión. Con mucho respeto y con mucho silencio y muy... Es que parecía que eras tú la Virgen, la que estaba sufriendo, la que veía a tu hijo muerto. Impresionante. Fue una experiencia de un antes y un después para tu vida. Sí, para tu sin vida. duda. Yo recuerdo que hemos estado tomando café con tu hermana que nos decía que ella le hubiera encantado vestirse. Yo me Era importante aquella época. Yo ¿no? me he enterado hoy de que ella quería vestirse, fíjate, nunca me lo ha comentado. Mira que yo con mi hermana tengo una relación... Tu hermana Isabel. Mi hermana Isabel, sí, sí. Además porque ella siempre ha estado conmigo. Muy cercana a ti. Sí, sí, sí. Y le gustaba. En aquella época las niñas y los chicos, los jóvenes, igual que ahora, el vestirse de un papel de la Semana Santa era muy importante. Uy, eso era como un debut en Hollywood, una cosa así lo vivíamos nosotros, por lo menos yo, porque a mí siempre me ha gustado mucho el teatro, el cine, y entonces te hacía sentirte importante. Claro. Por lo menos yo, Claro. te hablo yo de mi experiencia. Claro. Y los demás me imagino que también. Claro. Cuando tú vivías en la Semana Santa, cuando tú estabas en la Semana Santa y dejaste de vestirte, tú estuviste trabajando en el Cine San Francisco, en el Cine María Cristina, muchos años. Y de allí se rodó una película, estando tú allí, porque era Semana Santa, estando tú trabajando. Cuéntanos un poquito aquella época, ¿cómo fue aquello? Bueno, aquello fue un show, porque resulta que todo el mundo estaba muy entusiasmadísimo con hacer la película. Se hizo, resultó más o menos bien, pero pasamos un día de hambre, todos los que íbamos, nadie se nos ocurrió llevar ni una simple botella de agua, ni un bocadillo, ni una tortilla de patata, nada allí. Y bueno, fue bonito, una experiencia única,
que a mí no, eso no se me puede ni olvidar, jamás en la vida. Yo recuerdo que aquella película, cuando se hizo, la dirigió y lo grabó Antonio Gallego, el señor Antonio Gallego García. Él fue el que montó, por eso no sale en la imagen. ¿Quién fue el Cristo? Juan Serrano. Antonio Gallego estaba allí, pero de maquillador. Él los maquillaba y Maribel Macía también, fue la que me vistió a mí allí para rodar la película, y había muchas personas que no salen en la película que estaban detrás, pero tan importantes como los que salen, lógicamente. ¿Y era todo el equipo de Semana Santa, más o menos? Sí, yo creo que sí. Sí, los judíos eran lo mismo, San Juan era el mismo, el único que cambió fue eso, Juan Serrano, que fue el que hizo de Cristo para la película, porque él después en Semana Santa... Porque Antonio lo grabó en Super 8, que yo recuerdo que lo vi, entonces yo vivía en el Camino Coín y lo vi en la calle porque iba por los barrios y se proyectaba esa película. ¿Tú te acuerdas de aquello, Antonio? Yo no, porque yo ya no estaba aquí en el pueblo. Sé que la película ha estado hasta en el Club Siglo XXI en Madrid. Exactamente, sí. Y yo tengo entendido que la Real Cofradía de la Santa Veracruz la ha preparado porque quiere hacer una presentación de ese vídeo, porque es histórico, es que tiene 40 y tantos años de historia esa película. ¿Te gustó aquella experiencia? A mí muchísimo, a mí muchísimo, sí. Si te dijeran ahora que se habla mucho de hacer los personajes más reales, más a la edad con la que vivimos, o hacer algo de teatro con los personajes más a la edad que podía tener en aquella época, ¿tú volverías a revivir eso? Por un lado sí, por otro no, porque yo soy muy coqueta, muy presumida, y entonces tengo atrocis, entonces como para moverme no, pero vamos, que yo soy muy lanzada, pues yo creo que sí. ¿Qué haría? Yo creo que sí. ¿Quién recuerda tú, Antonia, por mencionar gente de aquella época, de hace tantísimos años, que se vistió contigo de Magdalena, que se vistió de Verón? ¿Qué gente participó contigo cuando tú eras virgen? Bueno, la primera vez, la virgen era Antonia, la sobrina de Galeano, Antonia García creo que se llama. Y Mari Carmen, la del cartero, era la Santa Isabel. Eso fue el primer año. El segundo año, creo que fue ya... Ahora que no me acuerdo quién fue la Magdalena deseando, si era... ¿Puedes Antonia Cabrera? Pues Antonia, sí, Antonia. ¿Y el San Juan, que te llevaba de... Aún Juan, ¿te acuerdas? Paco Imbroda, sí. Los 2 años. Que en paz descanse, sí. Los 2 años. Hay mucha gente que... Y en la película también. ¿En la película también era él? Sí, también, sí, sí. Y Matilde del Pino yo sé que salía en parte de la película, incluso en las procesiones, Mati, sí, porque era como tu hermana pequeña. Exactamente, sí. ¿Cómo fue aquello? Ella, pues, yo no sé cómo surgió, si se lo dije yo, no lo sé, porque yo tenía con ella también un vínculo muy, muy especial. Y yo creo que sí, que fue a través de que yo le dije, Mati, mira, y se vistió ella de Verónica, creo que era. En aquella época cuando era. Guapísima. Yo me acuerdo que tenía, yo qué sé, pues podía tener 10 años, 11, cuando yo te vi a ti por la calle Real, que era donde yo veía la procesión de sepulcro. Y me acuerdo que me impresionó tanto verte a ti de negra, que yo creo que a mí no me ha vuelto a impresionar ninguna mujer vestida de negro como me impresionaste tú, con esa cara tan fina, con esa dulzura. Era muy impresionante en aquella época, o será que yo era muy niña y fue impactante verte a ti. También cuando eres más niña, pues te impresiona más ver a las personas. Sí. ¿Qué te decían la gente cuando te veían luego por la calle? Porque aquello era todo un acontecimiento en Alaurín. Pues nada, que te señalaba, mira, por ahí va la Virgen, mira, esta es la que hizo Magdalena, esto, o sea que sí. ¿Quién hacía la foto? Porque yo estaba intentando recopilar imágenes para poder poner algún vídeo de la época en la que tú te vestías y no hemos querido sacar parte de la película porque sé que hay un proyecto de quererlo sacar y no lo hemos querido sacar. Pero yo sé que en aquella época no había vídeo. ¿Qué recuerdo se tiene de aquella época, Fotos Antonia? solamente. No existía... Ni móvil ni nada, claro. No, ¿qué va? Ni nada de nada. Allí era el curita al principio y después ya Rosy. El curita y Rosy, efectivamente. Y esos son los recuerdos que imagino que cuando pasaba el Viernes Santo todo el mundo como loco. Bueno, esperando que llegara el domingo para tener ya la foto para verla. La revelaban y la veíamos y yo digo...
Era como, uy, Había, cosa te pregunté yo impresionante. antes, digo, Antonia, ¿tú recuerdas los carteles y la presentación de la Semana Santa en carteles? Y me has comentado que en aquella época, hace 50 y tantos años, es que no existía cartel de Semana Santa. No, yo No tengo había. uno que mi sobrino Salvador creo que me dio y está María Rosa, la que hacía la Virgen, y Rafi Romero de Magdalena. Pero después más para adelante, Era otra forma Sí. de hacer Semana Santa y de... no tiene nada que ver con lo de ahora. ¿Con qué te quedas tú, Antonia? ¿Con la Semana Santa que tú viviste o con la que tú ahora vives desde fuera y ves? Yo hace ya años que no vengo aquí al pueblo de la Semana Santa. Bueno, 3 años hace que no vengo. Pero yo me quedo con la mía, Claro, lógico. claro. La que viviste intensamente. Exactamente. Y porque eres muy niña y porque lo he visto con tanta intensidad, con tanta emoción. Claro. Antonia, para despedirnos, yo quiero, de la foto que tú has traído, nuestros compañeros van a hacer, aparte de las imágenes que se habrá ido poniendo, va a hacer como un collage para despedirnos con esas imágenes tuyas, con su música, para que vea cómo eran en aquella época esas caras, esos vestuarios, porque se te ve y se sabe de la época que. Por el tipo de ceja, maquillaje, igual que las películas. Maquillaje se sabe. poquito, ¿eh? Es que era muy distinto, ¿verdad? Y que también con 15 años tampoco necesitaba mucho maquillaje. Claro. Para terminar, yo quería comentarte, Antonia, cuando tú recuerdas con tus hijos, porque tus hijos ya son mayores. Sí, y han venido a ver las procesiones al pueblo. Y además ellos dicen que las únicas procesiones que les gustan son las del pueblo. Ni Málaga ni nada, las del pueblo. A pesar de haberse criado en Málaga. Pero bueno, yo he venido al pueblo cuando eran chicos ellos a ver las procesiones y yo les gusta siempre. Tu vínculo siempre te ha mantenido cerca de Alaurín. Hombre, y de la claro, es que Semana Santa. yo soy de Alaurín, a mí me enorgullece decir que soy de Alaurín y tengo toda mi familia aquí, o parte de mi familia, o sea que Alaurín, siempre. Pues gracias, Antonia, por acompañarnos, por contarnos esas vivencias tuyas A ti. de hace tantísimos años. Y para despedirnos, ¿qué le dirías tú a las niñas que se van a vestir ahora? ¿Cómo debería de vivir esa experiencia que tú, a pesar de haber pasado tantísimos años, todavía la mantienes tan viva en tu corazón? Pues que la viva con el corazón, como la viví yo, y con el corazón, con el alma, y que se meta tanto en el papel que yo solamente recuerdo una escena de Antonio ya en la cruz, yo teniéndolo en brazos, y yo solamente lloraba y lloraba. Y Antonio me decía, Antonia habla, y a mí no me salían las palabras. Llorar y llorar y llorar. Cada uno lo vive de su manera, ¿no? Pero yo me metía mucho en el papel y las lágrimas me salían solas. Yo es que soy muy llorona, vamos.